quiero introducirme al tema del día de hoy hablándote de esto. Aceptar quiénes somos, tanto en nuestra humanidad como en Cristo, es uno de los mayores retos que tenemos espiritualmente, personalmente, en todos los sentidos. La gran mayoría del tiempo, la mentalidad que tenemos ante la vida y ante las cosas que estamos enfrentando es: no soy suficiente. Y eso nos frena, nos detiene. Pero Dios nos invita a vernos como Él nos ve. Y creo que no es un simple mensaje de identidad, no es un simple mensaje de autoayuda. Dios quiere ayudarnos a tener una mejor visión de nosotros mismos, vernos como Él nos ve. Seres completos, creados a su imagen y semejanza. Esto no significa ignorar nuestras fallas y aceptar todos nuestros errores. Esto significa reconocer que en Cristo podemos redescubrir y tomar todo lo necesario para ser quienes debemos de ser y cumplir el propósito por el cual estamos aquí. El primer paso para vivir en plenitud es aceptarnos tal como Dios nos creó. Y para poder llegar ahí hay que entrar en un proceso y hay que conocernos. Ahora, la sesión del día de hoy tiene por título: acepta tu yo. Esta sesión nos da paso a conocer la segunda mentalidad que tenemos que adaptar o reinstalar en nuestra manera de pensar. Cristo está en mí, soy suficiente. Necesito volver a esa manera de pensar porque se me ha desinstalado de alguna manera. Muchos de nosotros escribimos: Cristo está en mí en mayúsculas, soy suficiente en minúsculas. Porque mira la basura que es mi vida. Porque mira que soy un pecador sin esperanza. Vamos a descubrirlo y a explorarlo a través de la Biblia, ¿te parece? ¿Estás ahí? Y sí, tengo 3 puntos para compartir este tema el día de hoy. El primero de ellos, para este pensamiento teológico que existe de que somos basura, Dios no nos puede ver, quiero decirte a ti, amigo, en primer lugar, y quiero decirte a ti, aunque no tengas pensamientos teológicos, quiero decirte que la Biblia no comienza en Génesis 3. Ese es mi primer punto. Génesis 3 describe la caída del hombre, la caída de Adán, ceder al poder del enemigo, el engaño, el descuido de mi familia, esconderme de Dios, huir de su voluntad. Y ahí empieza un largo camino a versionar en quien no soy. Pero dale gracias a Dios junto conmigo hoy, por favor, de que la Biblia no comienza en Génesis 3 con el hombre arruinado. No empieza ahí la Biblia. La Biblia no empieza señalando tu vida arruinada. ¿Lo habías pensado porque mira, hemos dejado de pensar en esto. Hay tantas capas sobre nuestra vida, tantas situaciones y cosas y versiones que nos llevan a pensar que todo comienza con un ser arruinado. Pero la Biblia no comienza así. La Biblia empieza en Génesis 1 y 2, donde Dios creó todo. Y cuando Dios creó todo, incluyendo al hombre y a la mujer, dijo contundentemente: todo lo que he hecho es bueno. No se la creen. De perdido alguien hubiera dicho: sí, amén, lo creo, pero te quedas mudo porque no lo crees. Porque las versiones que estás viviendo de tu vida el día de hoy te dicen: eres una basura, eres un problemático, no te mereces el amor de Dios, no calificas delante de Él. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno.
en gran manera. Era bueno en gran manera. El día de hoy muchos de nosotros luchamos con otras cosas en gran manera. Estamos sufriendo en gran manera. Tenemos broncas en gran manera. Nos hemos desviado en gran manera. Nos hemos equivocado en gran manera. Hemos pecado en gran manera. La hemos regado en gran manera. Y es verdad. Pero tu vida no empieza ahí. Así como la Biblia no empieza en Génesis 3. Tu vida no empieza con el desastre. Hay algo más en tu vida que tu desastre o tus buenas cosas que has vivido. Hay algo más. Vio Dios cuando Dios formó tu ser en el vientre de tu madre, cuando Dios puso y escribió los caminos por los cuales andarías. Salmo 139. Sus ojos vieron tu embrión, cómo fuiste entretejido en lo secreto, y todos los días de tu vida fueron escritos para que anduvieras en buenas obras, para que le conocieras a Él. Ese ser que Dios hizo, en el cual confió su gracia, su favor, su poder, su imagen, eres tú. Sé que es difícil, porque por mucho tiempo nos han golpeado con una teología que empieza en Génesis 3 y se han perdido Génesis 1 y 2. Muchos teólogos, no todos. Y al querer arrancar, iniciar la vida desde lo caído, produce mucha frustración. Porque muchos de nosotros no estamos tratando de ser el ser que Dios creó, sino de alcanzar los estándares que la iglesia me está enseñando. La base de nuestra identidad está en cómo Dios nos creó. Fuimos creados a su imagen y semejanza, diseñados por Dios. Y cuando culminó su obra, Él dijo: esto es bueno en gran manera. Saliste a la vida. Quizá la familia a la cual naciste no era la perfecta. Quizá no tuviste la infancia o la juventud que deseabas. Quizá desde niño tuviste que versionar para tratar de agradar a otros. Quizá el pecado de alguien te alcanzó cuando eras niño, cuando eras joven. Quizá sufriste por causa de alguien más. Quizá tu personalidad cambió porque alguien te atacó, te abusó, atentó contra ti, te abandonó, te traicionó. Quizá entraste a la juventud con mucho coraje, con mucha ira, con mucha frustración, muy perdido, muy perdida de lo que deberías de ser. Y así comenzaste un matrimonio y lo terminaste y ya llevas 3, y tus hijos no puedes conectar con ellos, no puedes conectar con la vida. Te encuentras con Dios y lo que te dan en la iglesia son reglas para seguir. Y te encuentras con que las reglas son imposibles y son difíciles porque estás partiendo desde tu ser caído. Pero tu vida no empieza en Génesis 3. La Biblia no empieza en Génesis 3. Hay algo más atrás que tienes que ir a descubrir. Hay algo mejor que todo lo que has vivido, bueno o malo, que tienes que ir a redescubrir. Y esa es la base de tu identidad. Fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Fuiste creada a la imagen y semejanza de Dios. Aunque el pecado ha distorsionado esa imagen, no lo podemos negar. El pecado distorsiona la imagen. El pecado nos ha afectado tanto, pero nada ha cambiado en el corazón de Dios. Él sigue viendo lo bueno que Él creó en nosotros. Tú no, ni yo. Y cuando digo esto, nos es difícil creerlo. Pero ¿qué de bueno hay en mí? ¿Qué no ves mi vida? ¿Qué no ves mi familia? ¿Qué no ves las cosas que estoy viviendo? ¿Qué de bueno hay? Si aún la teología me ha descalificado y me ha dicho que Dios no me puede ver, que Dios está disgustado con mi humanidad, que Dios solo puede verme a través de Jesús. Escucha esto, por favor. Si esto fuera totalmente real,
no reflejaría el verdadero amor de Dios por nosotros. Porque Dios dice que me ama a mí. Y que claro, la vida de Jesús fue puesta en la cruz por mí. Que la vida de Jesús tuvo que ser enviada abandonando su gloria, renunciando a su deidad, introduciéndose a la vida como un ser humano, caminando entre nosotros, viviendo entre nosotros, sudando, comiendo, sufriendo traiciones, sufriendo cosas, tener que aprender un oficio de un hombre que se decía, o sea, obviamente todos sabían, él no es tu papá, ir cargando con el estigma. Él tuvo que venir a vivir entre nosotros, a dar su vida en la cruz, para que el pecado fuera destronado, para que nosotros fuéramos libres, para abrir un camino nuevo y vivo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos encontrarnos una vez más con Dios, y al encontrarnos con Dios podamos volver a descubrir quiénes somos en Él. Sin embargo, si Dios solamente dijera, es que yo no te puedo amar, no te amo a ti, yo amo a Jesús y solamente pongo a Jesús delante de ti para poder amarte, es la única manera que tengo de poder verte, entonces no sería un amor genuino. Es como si yo tratara de ver a todos mis hijos a través solo de uno. Es que los demás no, Aarón es mi favorito, Emma es mi favorita, Alegra es mi favorita, y voy a ver a los demás a través de ella. ¿Qué error estaría cometiendo? ¿Tú crees que Dios es así? Claro. ¿Qué le molesta a Dios de nosotros? Que hemos pecado, que hemos rechazado su plan, que hemos rechazado su voluntad, que hemos caminado en nuestra tontería, que no nos hemos detenido a evaluar, hombre, estoy perdiéndome de lo que Dios tiene para mi vida, estoy tratando de ser quien no soy, necesito volver a Él. Claro que el padre estaba molesto porque el hijo pidió la herencia y se fue y la desperdició. Claro que el padre, había una molestia en él, pero jamás desapareció su amor por el hijo. Así llegara apestando a cerdos. El amor del padre no cambió. Lo bueno es que el Dios que dijo, lo que hice es bueno, es el mismo Dios que está trabajando para regresarme a mí al ser que Él diseñó. Y para eso hubo una cruz, y para eso hubo una muerte, para eso hubo una resurrección, para eso fue derramado el Espíritu Santo, para eso se compiló los libros de la Biblia, por eso se reunieron todos estos libros, para que yo tenga todas las herramientas para poder volver al ser que Dios creó. Ahora, si Dios no me hubiera validado para nacer y ser, simplemente no hubiera existido. Pero sus ojos vieron mi embrión, me entretejió y me dio un propósito. Y tengo tareas en la vida ante las cuales muchas veces he dicho, no soy suficiente. Yo mismo me he dicho a mí mismo, no soy suficiente como pastor, no soy suficiente como esposo, como padre, me falta tanto. Hay luchas constantes y muy cercanas. He enfrentado cosas, retos, desafíos, sueños que digo, no tengo lo que se requiere. Y tú y yo luchamos con esta idea. Pero te diré lo mismo, si Dios no si Dios no me hubiera validado a mí para las tareas que tengo asignadas, simplemente hubiera elegido a alguien más. Pero no hay nadie más en las tareas que tengo delante de mí. Estoy yo. Y si estoy yo, y si Cristo está en mí, soy suficiente. Y tengo que aceptar el yo que Dios creó. No tengo que aceptar el yo que soy ahora, porque el yo que soy ahora está versionado, está cambiado. Tengo tareas duras, fuertes frente a mi vida: ser padre, ser esposo, guiar a mi familia donde Dios ha determinado, guiar a la iglesia, predicar fielmente, ser un hombre en todos los sentidos. No es fácil,
Pero Dios me validó para hacer esa tarea. Dios me validó para ser el esposo de esta mujer, el padre de los hijos que tengo y el pastor de esta iglesia. Y si no fuera así, Él hubiera escogido cualquier otra persona. Dáselo fuerte si se lo vas a dar. ¿Sabes por qué? Porque si Cristo está en ti, eres suficiente. Así que acepta el yo que Dios diseñó. Acepta el yo que Dios diseñó. Hubo un momento en que Dios te tuvo en su mano y te validó. Y dijo, es bueno lo que hice. Es bueno lo que hice. Y todos los caminos por los cuales andará y las tareas que le serán asignadas, Él será suficiente para hacerlo. ¿Crees que no eres suficiente para hacerlo? Porque la versión tuya que eres ahora no lo es. Si estás hundido en tu pecado, si estás hundido en las circunstancias, si estás quebrantado por la vida, si estás amargado, amargada, vives entristecido, alejado de Dios, obviamente estás confundido, con una mente entenebrecida, caminando lejos de los planes de Dios. Obvio, no puedes. Pero cuando descubres a Cristo y te entregas a Él, y tu mente cambia y dices, Cristo está en mí, soy suficiente, acepto el yo que Dios diseñó de mi persona, y entonces te lanzas a la tarea que tienes que hacer con toda confianza, con toda seguridad de que lo puedes hacer. Y la pregunta es esta: Dios te eligió a ti, ¿te elegirás tú o te rechazarás? Dios te eligió a ti para liderar esa familia. ¿Te elegirás tú o te rechazarás? Es que no puedo, no, es que ya no puedo. Es que no sabes, es muy difícil, no puedo. Dios te eligió a ti para hacer el trabajo que estás haciendo. ¿Te elegirás tú? ¿Te aceptarás tú o te rechazarás? ¿Qué harás? Por favor, piénsalo. Respóndete a ti mismo, a ti misma. ¿Qué harás? ¿Seguirás rechazándote cuando Dios te ha aceptado? Esto me lleva a un segundo punto. Segundo punto. No es lo que hago, sino cómo fui creado. No es lo que hago lo que me define, no es lo que hago lo que me valida. No es quién soy ahora lo que me valida, es cómo fui creado. ¿Dónde estaba la capacidad de Jesús? La capacidad del Señor Jesucristo como ser humano para cumplir su misión vino de la aceptación y de la identidad que el Padre le dio. Voy a leerte algo, es un texto que seguramente has oído, has leído, y quiero darle una perspectiva distinta al día de hoy. Jesús se bautizó. ¿Cuántos de ustedes se han bautizado? Se bautizaron porque sabían que necesitaban un cambio en su vida. Querían una nueva vida y querían el sello de una nueva vida y confirmar que están al 100 con Dios. Confirmar que quieren crecer como cristianos. ¿Jesús necesitaba eso? Tú, digo, los que se han bautizado, sabes que lo necesitabas. Te pregunto, ¿Jesús lo necesitaba? No. Jesús lo hizo por obediencia al Padre y por algo que iba a suceder para que tú lo escucharas el día de hoy. Atención, hubo una voz. Dice Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Está hablando el Padre, Dios el Padre, la Trinidad está en acción. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús, el Padre habló sobre Jesús. La Trinidad está en acción. El infierno temblando. Pero hay una voz sobre la humanidad de Jesús.
Hay una voz sobre la humanidad de Jesús afirmándolo en amor y afirmándolo en identidad. Estas palabras que se hablaron sobre Jesús, no se hablaron, escúchame por favor, porque este es el punto en el cual quiero pararme hoy en este texto. Estas palabras que se hablaron sobre Jesús, es mi hijo amado y me complazco de él, no se hablaron en su mejor momento. Cuando Jesús estaba arrasando con el infierno y estaba echando fuera demonios y estaba sanando enfermos y estaba trayendo el reino, no se oyó una voz en el cielo que dijo: ese es mi hijo amado, mira cómo trae al diablo, mira cómo está impulsando el reino, ese es mi hijo amado, por eso lo amo. Wow, ¿cuántos enfermos lleva mi hijo el día de hoy? 500. Wow, ese es mi hijo amado. Esta voz no se escuchó al final de la vida de Jesús. Es más, en el momento de la resurrección, brinquémonos la cruz porque a nadie nos gusta sufrir tanto. Pero en el momento de la resurrección, cuando Jesús se levanta venciendo a la muerte, al pecado, a Satanás, triunfando sobre ellos, trayéndonos una nueva oportunidad, una nueva vida, cumpliendo la misión al 100% que se le fue encomendada, no se abrieron los cielos y se oyó esta voz: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, porque ha resucitado de la muerte, ha vencido a Satanás, ha quebrantado el poder del pecado, ha traído salvación hasta los confines de la tierra y de los tiempos. La voz se escuchó cuando Jesús no había hecho nada, absolutamente nada, ministerialmente hablando. No es lo que hago, sino cómo fui creado. No es lo que hago lo que me valida, sino cómo fui creado. ¿Qué hizo Jesús? Jesús aceptó ese amor del Padre. No se negó, no dijo: no, Padre, no es posible, es que no me conoces, no sabes cómo me he enojado con José en el taller. Ni es mi jefe, yo sé, no es ni mi papá. Y me ha puesto a hacer cosas así, siendo yo quien creó el hierro y la madera y los árboles. Me dice qué hacer. No, Padre, no puedo aceptar esa. Ni siquiera he hecho nada para merecerme este amor. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Jesús no había pecado, pero ¿qué decimos nosotros? No, es que no es posible. Mis padres han dicho esto de mí, mi familia dice esto de mí, la gente dice esto de mí, mis acciones dicen esto de mí, el pecado que he dejado entrar a mi vida dicen esto de mí. Sí, pero tu vida no empieza con lo que haces, sino cómo fuiste creado. Tu vida no empieza con lo que eres ahora, sino con lo que fuiste en la mano de Dios cuando Él te creó. Y necesitamos volver a ese punto en nuestra vida. No es psicología, no es tu mejor versión, es la versión que Dios creó de ti. Esa es la que necesitas. Jesús aceptó ese amor. Lo recibió sobre su identidad, sin haber hecho ni demostrado nada en su humanidad. Porque Jesús aceptó su identidad y su misión. Aceptó el amor del Padre, aceptó su identidad y aceptó su misión, aún sin haber demostrado nada. Esto que pasó con Jesús nos enseña que nuestra valía y que nuestra suficiencia no se basa en lo que hacemos, sino en quienes somos para Dios, en el yo que Dios conoce de nosotros, en el yo que tengo que aceptar, en el yo que tengo que redescubrir y aceptar en mi vida. Ese es el camino que debemos seguir.
La persona que tú eres ahora, que no deberías de ser y que te estás frustrando por ser, esa persona está siguiendo voces que le están trayendo presión y que le están diciendo cómo debería de ser. ¿A qué voces estás escuchando en tu vida? Voces que te condenaron, que te criticaron, que te descalificaron. Voces que te marcaron, que te señalaron, que te ofendieron, que te traicionaron, que te avergonzaron. Esas voces solo tienen poder si les permites cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Esas voces no tienen poder si tú no les das la importancia. Es más, esas voces no tienen poder si tú te centras en seguir la voz de tu Padre. Estas voces solamente tendrán poder cuando tú les dejes cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Y cuando tú empieces a actuar conforme a las voces que te están condenando, entonces tu persona se va a versionar a lo que no es. ¿Para qué voces estás actuando en tu vida? Si alguien habla mal de ti, si alguien te ofende y te dice que eres una persona desobligada, bueno, lo primero que hay que hacer es examinar esas palabras y examinarte a ti mismo. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿O no te gusta eso? No, no te gusta, la verdad. Pero tienes que examinar esas palabras y examinarte a ti mismo. Tienes que ver si cometiste un error por el cual esas palabras están viniendo a tu vida, y tienes que corregir ese error. Tienes que analizar si pecaste y por ese pecado esas palabras están viniendo a tu vida. Así que ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte de ese pecado. Cuando alguien habla mal de ti, examina y examínate a ti mismo, pero nunca dejes que esas palabras definan quién eres. Nunca. Porque tu vida no empieza en esos errores, porque tu vida no empieza en esos pecados, porque la versión que eres el día de hoy no es la que Dios creó. Tu vida empieza en la versión que Dios creó, en la cruz donde Cristo murió, en la tumba vacía donde Él resucitó, y en la oportunidad de encontrarme una vez más con quien soy. Ahí empieza mi vida. Ahí empieza mi oportunidad. Las personas que han hablado, te han marcado con sus palabras, déjame decirte esto, no te crearon. Esas voces no te crearon. La voz de esta sociedad no te creó. La voz del gobierno, la voz de la familia, la voz de la sociedad, las voces a tu alrededor no te crearon. Y si no te crearon, no les perteneces. Y si no les perteneces, no pueden etiquetarte con sus palabras. Solo el que te creó te puede poner la etiqueta que realmente te valida. Y la etiqueta que está colgando de tu vida dice Jesús. Y eso es lo que te valida. Y la persona que Dios creó de ti, descubrir esa persona que Dios creó de ti en Cristo, es lo que te va a capacitar para poder decir: Cristo está en mí, soy suficiente, acepto el yo que Dios diseñó y camino por esta vida con la seguridad que Dios me ha dado. Dios no tiene, escucha esto, Dios no tiene una segunda opinión de ti. Y si tú estás en Cristo y sabes que Dios te creó suficiente para las tareas que tienes enfrente, no necesitas una segunda opinión de quién eres por los que no te crearon. No necesitas una segunda opinión de lo que deberías de ser por los que no te crearon. Pero lo que sí necesitas es una revelación de Dios en Cristo de quién eres en realidad. Porque mientras no tengas esa revelación de quién eres en realidad, seguirás versionando, cambiando, desmejorando en tu vida, cayendo en una decadencia imparable. Nadie puede contradecir
lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Nadie. No ha nacido la persona. Solo tú, saliéndote de la realidad de tu persona, puedes frenar esa obra. Y no porque Dios no tenga toda potencia, sino porque a un necio no se le ruega. Estamos aquí para aportar, estamos aquí para sumar, pero no estamos aquí para rogar. Dios no va a irrumpir en aquella vida que ama su decadencia. Así que mira a Jesús por un momento, aceptando el amor del Padre, aceptando quién es en el Padre. Es un hijo amado en el cual el Padre tiene complacencia. Jesús acepta la visión que el Padre tiene de él. Jesús acepta su misión. Jesús acepta su propósito. ¿Acaso no te muestra esto el camino a seguir? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Lo que hizo Jesús. Acepta el amor del Padre, acepta la visión que Él tiene de ti, acepta tu misión. Deja de estar renegando por las tareas que tienes, por las cosas que Dios te ha encomendado. Busca el propósito de tu vida en la tierra. Sigue el camino que Jesús siguió, diciendo, este es mi tercer y último punto: soy suficiente, Cristo está en mí. No te asegures tanto de quedar bien con los demás. No te asegures de estar bien contigo mismo. Asegúrate de que Cristo está en ti. Asegúrate de eso y acepta el yo que Dios creó de ti. Eso implica que el que existe ahora va a tener que morir. Va a tener que quedarse fuera, va a tener que perderse de lo que le gusta, va a entrar en un proceso de transformación, va a entrar en un proceso de quebrantamiento. No va a ser fácil. Para llegar a la versión que Dios creó de ti, necesitas toda la Biblia, necesitas todo el poder del Espíritu Santo, necesitas toda la obra de Cristo cayendo sobre tu vida, necesitas rendirte a eso, necesitas de toda la iglesia, necesitas de todas las personas posibles que puedan aportar a tu vida valor, que puedan confrontarte o confortarte. Vas a necesitar un gran caminar. Vas a necesitar una vida ascendente. El viejo yo tiene que quedarse abajo, porque el nuevo yo está en la montaña y Dios me está llamando a ascender. Dios me está llamando a ir allá. Me va a costar todo, no va a ser fácil, pero voy a encontrar realmente quién soy. Nuestro viaje en la vida cristiana se trata de ir de la insuficiencia a la abundancia en Cristo. Y no hablo de dinero. Hablo de cuando Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, y para que esa vida sea una vida abundante. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Quién eres tú realmente para Dios? El ladrón se ha enfocado en robar tu realidad. Se ha enfocado en matar la persona que Dios diseñó de ti. Y se ha enfocado en destruir la identidad con la cual Dios te diseñó. Y te ha vendido muchas baratijas y piraterías, muchas identidades piratas, muchas maneras de pensar que no son. Y has divagado por esta vida. Pero nuestro viaje se trata de ir de la insuficiencia a la abundancia en Cristo. Pablo dijo esto. ¿En qué punto Pablo entendió esto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué soberbio. ¿Qué onda? Pablo se cree un superhombre. O sea, Pablo se está poniendo como un ser humano superior a los demás. O sea, Pablo está hablando de superación personal. Pablo está hablando de qué. Pablo está utilizando neurolingüística para programar su cerebro y decirse a sí mismo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el rollo que Pablo está haciendo. Pablo está descubriendo
y aceptando el yo que Dios creó de él. Y Pablo está dejando las versiones en las que se había convertido, que lo habían llevado a asesinar, a perseguir, a ser soberbio, a sentirse más que los demás, a tener autoridad para matar a alguien. Y estaba pasando por un proceso de quebranto, de dolor, de transformación. Estaba siendo lleno constantemente del Espíritu Santo, constantemente indagando en las Escrituras, plantando iglesias, forjando líderes, al mismo tiempo dejando que Dios tratara con él. En tal punto de su vida, Pablo llega a decir: he estado ciego, he sido quebrantado, físicamente estaba roto en muchos sentidos. ¿Y cómo llega a esta conclusión? Porque acepta el yo que Dios creó de él. Y el yo que Dios creó de Pablo era capaz de alcanzar el mundo conocido de su tiempo con el evangelio de Cristo, a través de los medios que fuera: barco, a pie, en camello, en caballo, los días que costara, las horas que costara, llegar a una ciudad y quedarse 3 años, trabajar de noche y servir a Dios de día, desgastarse en muchos desvelos, en persecuciones. Aparentemente no tenía nada, pero dice: lo poseo todo. Poco a poco en su caminar con Cristo, Pablo fue descubriendo que todo lo que Dios había determinado que él hiciera, lo podía hacer. No estaba hablando de un superhombre, estaba hablando de algo más sensato. Todo lo que Dios ha dicho que yo sea, lo puedo ser en Cristo. Todo lo que Dios ha planeado que yo haga, lo puedo hacer en Cristo. Todas las tareas que Dios me ha asignado para hacer, las puedo hacer en Cristo. Porque en Cristo, si Cristo es en mí, soy suficiente. Él lo llegó a entender, lo llegó a captar. Lo que nos muestra que en Cristo somos capaces de todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Debemos recordar que si Dios nos creó, que si Dios nos amó, que si Dios nos perdonó, que si Dios nos está llevando a ser quienes debemos de ser, tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo. Para mucha gente es muy fácil decir: yo acepto a Cristo. Ok, vale. ¿Y aceptas la persona que Dios hizo de ti a través de Cristo? Porque desde el principio dice la Biblia que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Aceptas a Cristo, pero aceptas la persona que Dios creó a través de Cristo de ti. Debemos recordar que si Dios está llevándonos a esa persona, yo también tengo que aprender a amarme, a aceptarme, a perdonarme y a caminar hacia el propósito que Dios me está llevando. Porque ¿sabes qué? Si no lo hago, entonces tengo un estándar más alto que el de Dios, de mí mismo. Y no puedo estar encima de Dios. Nuestra suficiencia está en Él, no en nuestras obras. La verdadera versión de ti no se encuentra en la siguiente locura que vas a hacer, se encuentra en Cristo, quien te ha dado todo lo que necesitas para ser el ser que Dios diseñó. Pero quiero concluir con esto. Quiero enumerarte algunas cosas importantes antes de despedir la transmisión. Aceptar tu yo es aceptar la visión de Dios sobre tu vida. No es aceptarte con todos tus errores y tus pecados. No, de eso no se trata. Él te creó, Él te ama, Él te perdonó, Él te está llevando a ser quien debes de ser. Deja que lo haga, acéptalo tú también. Si Dios, que es perfecto, te ha validado, ¿por qué tú te sigues rechazando? No tienes un estándar más alto que el de Dios. Haz lo que Cristo hizo. Acepta el amor del Padre. Acepta quién eres en el corazón del Padre. Abraza la misión que Él ha puesto en ti. Camina con la confianza de que si Cristo está en ti, eres suficiente
para las cosas que tienes que hacer. No por lo que tú eres, sino por cómo fuiste creado.